Damas y caballeros, hay un elefante en casa y no podemos seguir disimulando. Sabemos que está allí y necesitamos sacarlo, pero ya. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No podemos dar por sentado el cristianismo. No podemos sentirnos cómodos con una apariencia. No podemos apuntar a una devoción superficial. Si no les enseñamos a nuestros hijos que los bienes materiales son secundarios, que la apariencia es efímera, que nuestra estancia en esta tierra es temporal, no nos asombre que vivan patrones de avaricia, de materialismo y de vanidad. En gran parte, los padres somos responsables. Hay un elefante en casa y ya no podemos seguir disimulando. ¿Cuánto más vamos a soportar ese estorbo, ese lastre, ese obstáculo a la devoción? Ese elefante debe salirse y no se va a poner mejor si lo dejamos más tiempo en casa. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay un elefante en casa y ya no podemos seguir disimulando. Que el Señor te bendiga. Seas bienvenido nuevamente a nuestro podcast Una Vida Reformada. Quiero comenzar mandando un saludo afectuoso y a la vez nostálgico a todos mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida. Y digo nostálgico porque hoy se cumplen ya 5 meses de no poder reunirnos, 5 meses de que nuestro templo no se ha podido abrir para juntos alabar a nuestro Dios, para juntos celebrar la grandeza, la bondad, la misericordia de aquel que murió y resucitó por nosotros. 5 meses ya, mis hermanitos. A algunos, claro, les he podido ver en algún momento, pero no hemos podido congregarnos y como una sola familia alabar a nuestro Señor. Entonces este saludo es afectuoso y a la vez nostálgico, en el anhelo de que pronto nuestro Dios nos conceda reabrir nuestros templos o en cualquier otro lugar donde nos podamos congregar. Lo importante no es el lugar, sino la experiencia de juntos como familia, como un solo pueblo, alabar a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide donde quiera que estén. Asimismo, un saludo a todos los que se unen a nuestra transmisión y nos siguen en este espacio. Que el Señor les bendiga grandemente. Hemos estado un poquito ausentes de este micrófono porque hemos andado produciendo contenidos para otra red que es YouTube. Rápidamente te doy el comercial. Nos encuentras allí como Una Vida Reformada, así sin espacios, Una Vida Reformada. Y hemos estado produciendo un poquito estudios en forma de presentaciones. Si tú quieres aprender un poquito más acerca de la Biblia, también allí puedes encontrar algunos recursos que esperamos que sean de edificación. Ya hemos hablado allí de la parábola del sembrador. También hemos hablado acerca del libro de Apocalipsis. Tenemos varios episodios en los cuales tratamos de resumir el contenido y las enseñanzas básicas del libro de Apocalipsis. Y actualmente estamos con una serie de microestudios con el propósito de compartir una perspectiva bíblica de la muerte. En estos tiempos de pandemia y de tristemente bastantes pérdidas de gente que es cercana a nosotros, la gente está buscando dirección acerca de qué creemos de la muerte, qué esperanza puede haber en la muerte, y por eso estamos tratando este tema allí. Nos encuentras entonces en YouTube como Una Vida Reformada. Para aquellos que buscan una experiencia de aprendizaje más visual, allí son bienvenidos. Y aquí, pues, en este entorno que es básicamente auditivo, pues estamos también tratando de publicar, tratando de compartir la palabra de Dios. Hay quienes estuvieron preguntando y les doy gracias por preguntar con interés si íbamos a seguir en este podcast. La respuesta es sí, sí vamos a seguir. Hay personas que disfrutan de escuchar un poquito más que de ver.
Y me han compartido algunos que nos escuchan en lo que van manejando, en lo que van en el autobús camino a su trabajo. Otros aprovechan en lo que están haciendo las labores domésticas en casa para conectarse. Bueno, pues tanto como Dios quiera y tanto como lo permita, aquí andaremos produciendo también contenidos para este podcast. Estamos hablando de los elefantes en casa. Recuerda que ese término, un elefante en la habitación, es la frase que se usa para referirnos a esos asuntos, esos problemas que sabemos que están allí, los percibimos porque nos complican la vida, pero no nos decidimos a atacarlos, ya sea por costumbre o por desidia, ya sea por flojera o incluso por cobardía. El punto está en que preferimos sacarles la vuelta, hacer como que no los vemos, disimular un día más y tratar de vivir nuestra vida de manera normal. Y bueno, si habláramos de problemas que ocurren en la oficina, que ocurren en la escuela, problemas del trabajo, de cualquier otro entorno, podríamos decir que la situación se puede llevar con cierta facilidad. Hablamos de entornos temporales donde llegas, haces tu trabajo, cumples con tus labores, dada la hora de retirarse, te vas, agarras tus cosas y se acabó. Pero ¿qué pasa si el elefante no está allá, donde te puedes escapar, donde tienes un horario de cumplimiento y después te puedes salir de allí? ¿Qué pasa si el elefante no está en esos lugares, sino en casa, en nuestro entorno principal de vida, en el hogar, donde se encuentra la gente que amamos? Allí no podemos hacer como que no pasa nada. Allí no podemos hacer como que no vemos el problema. Allí solo hay de dos: o vemos cómo el problema se hace más grande hasta que termina por asfixiarnos, o lo atacamos directamente y dejamos de hacer como que no pasa nada. De eso estamos hablando, de esos problemas o de esas situaciones en familia, en casa, en el hogar, que ya nos dimos cuenta, ya hemos visto que hay cosas que deben cambiar, pero no nos hemos atrevido a encarar esa situación. O a lo mejor no nos hemos dado cuenta directamente, pero alcanzamos a notar que las cosas no están saliendo como deberían salir. Las cosas no están funcionando bien. Entonces es momento de buscar de qué nos estamos perdiendo, qué estamos ignorando, qué estamos disimulando, y no podemos continuar con ese disimulo, sino que tenemos que encarar la situación. La última vez que nos vimos hablábamos de un par de hermanos, hijos de Elí, esta porción de la Biblia que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 2, donde se nos narra que estos dos muchachos de nombre Ofni y Finés son hijos de Elí y trabajan con Elí. Elí es el sacerdote de Dios, y sus hijos, pues, como era también el plan de Dios, son parte de la tribu sacerdotal, son parte de quienes trabajan en el templo todos los días, cumpliendo con los rituales, ofreciendo los sacrificios, cuidando de las instalaciones mismas del tabernáculo, en todo caso, porque el templo no ha sido todavía construido. Y allí están los hijos de Elí. Y lo que nos dice 1 de Samuel 2:12 es importante, es preocupante también, y nos debe llevar precisamente a preguntarnos cómo evitar esta misma situación repetida en nuestras vidas. Dice el pasaje que cito, 1 de Samuel 2:12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjate qué triste, qué problemático ha de ser darnos cuenta de lo que este pasaje está diciendo. Estos dos muchachos, Ofni y Finés, a pesar de que trabajan en el tabernáculo, a pesar de que todos los días se visten con sus ropas sacerdotales, no conocen a Dios. Para ellos el trabajo en el templo es solo eso, el cumplimiento de un horario laboral, pero ellos no conocen a Dios. Y lo que decíamos la última vez que hablamos es que no podemos dar por sentado el cristianismo. No podemos sentirnos cómodos con una apariencia. No podemos apuntar a una devoción superficial.
que son cosas que ocurrieron en casa de Elí y sus hijos. Ellos tenían una apariencia de piedad, ellos estaban cómodos con guardar la mera pantalla de devoción a Dios, pero en realidad la Biblia les dice que eran hombres impíos. Y hablábamos de este elefante, aquel elefante, como el elefante de la impiedad precisamente, que a veces la palabra impiedad nos suena algo sucio, feo, grotesco. No pensamos así respecto a nosotros mismos, pero decíamos que impiedad es precisamente eso, no tener conocimiento de Jehová, no tener una relación con Dios. Todos nosotros somos impíos hasta que Dios nos llama a una relación. Y esto mismo aplica para la gente que amamos. Ese esposo que usted tiene, mi hermana, esa esposa que usted tiene, mi hermano, esos hijos que Dios nos ha regalado, no podemos asumir nada más por las apariencias, por lo superficial, que hay en ellos un verdadero fervor y una verdadera relación con Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios de verdad. Y por eso mismo necesitamos entender que Dios no es un accesorio, no es un asunto de búsqueda eventual. Dios es esencial para nuestra vida. Ahora bien, avancemos un poquito más en esto. Consideremos, ¿qué pasa cuando no conocemos a Dios? ¿Qué pasa cuando Dios no es el centro de nuestra vida? Cuando estamos cautivados no por Dios, sino por quién sabe qué. Pues pasa precisamente eso, que nuestra vida girará en torno a cualquier otra cosa y vamos a tratar de extraer nuestro gozo, nuestra identidad, nuestro bien, nuestra realización de estas otras cosas. Si Cristo no es, a fin de cuentas, nuestro tesoro mayor, cualquier otra cosa será ese tesoro en nuestras vidas. Por eso Dios decía que debemos cuidar nuestro corazón. Y nos advertía Jesús que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Cuando no somos cautivados por Dios, vamos a ser cautivados por otra cosa. Y mira, no hay mucho que escoger. O es Dios o es las riquezas. Jesús habló en términos tan sencillos cuando se refirió a aquello que compite por nuestro corazón. Allá en Mateo 6:24, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores. O sea, no puedes tener dos amos, no puedes tener dos fidelidades, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y concluye: no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ves eso? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando no somos cautivados por Dios, somos cautivados muy posiblemente por las riquezas. Ahora, antes de avanzar, quiero aclarar que riquezas es una palabra que a lo mejor nos suena a millones y millones en el banco. No sé qué pienses cuando oyes la palabra riqueza, pero muchos piensan solo en personas que tienen grandes cuentas en el banco, que pueden andar en su yate, que no tienen problemas en esta cuarentena porque en realidad tienen tanto dinero guardado que su vida está resuelta. Y si alguien piensa así, podría correr el riesgo de pensar que, bueno, como hoy vamos a hablar de riquezas, eso no tiene que ver conmigo porque yo no soy rico, No tengo una cuenta en el banco, apenas si me alcanza para sacar para la comida y las cuentas, a lo mejor hasta mi trabajo está en peligro. Entonces, si este hombre va a hablar hoy de riquezas, bueno, que lo escuchen los ricos, que lo escuche Bill Gates, que lo escuche Carlos Slim, pero yo soy parte de la clase media baja, entonces no necesito escuchar esto. No, mira, yo te animo a que no te desconectes. Cuando la Biblia habla de riquezas, no habla solo a los ricos. Riquezas en la Biblia es sinónimo de posesiones, de bienes, de aquello que valoramos. Y ya desde ahí, pues es importante decir que todos tenemos riqueza. Tus posesiones, esas cosas que hoy tienes, muchas o pocas, son tu riqueza. Esa casita, ese auto, esa bicicleta, esa ropa, esos ahorros, no importa si son miles de pesos o apenas unos cuantos cientos de pesos, eso es tu riqueza.
La riqueza, de hecho, tiende a ser bastante relativa, si te das cuenta. Pon en manos de un niño de 10 años un billete de 500 pesos y ese niño va a sentir que es el dueño del mundo. 500 pesos es mucho para un niño de 10 años. Ahora pon en la mano de un adulto 500 pesos y dile que esa es su riqueza y él te dirá, bueno, gracias, pero apenas si va a alcanzar para una vuelta al supermercado. Porque para un adulto quizá 5,000 pesos podrían ser su riqueza. Imagínate llegar al fin de quincena y darte cuenta que te quedaste con 5,000 pesos libres. Wow, eso sería riqueza para algún adulto. Y pues para un magnate, a lo mejor 5,000 pesos no es ni lo que se gasta en una ida a un restaurante. Así es que hablamos de algo bastante relativo. Las riquezas son relativas. Hay gente que es más rica que otra, pero siempre nuestras posesiones son nuestra riqueza. Y siempre entonces tiene que ver con nuestros bienes. Ahora el problema está en que cuando nosotros vivimos para tener más bienes, cuando nuestra agenda apunta solo a incrementar nuestros recursos y tener más posesiones, cuando medimos el valor de las cosas solo por su precio, o peor aún, cuando valoramos a las personas por su nivel económico de vida, por su estatus financiero, hemos caído presas de este mal. Y estamos hablando de este elefante que también se ha alojado en muchas casas, y es la avaricia. La avaricia. Ahora quiero aclarar igual que así como hay gente que cuando escuchó la palabra impiedad, a lo mejor no se sintieron identificados porque no pensaron que en su casa pudiera haber impiedad. Así puede pasar con la avaricia. Alguien podría decir, ¿de qué estás hablando? En mi casa no somos avaros, en mi casa no tenemos problema con esto. Yo te diría, bueno, si supieras cuántos hogares están intoxicados de avaricia. Y sabes, en realidad, aunque no nos queramos dar cuenta, muchos tenemos problemas con la avaricia, con el amor a los bienes materiales. Nota cómo hay pequeñitos que desde su tierna edad ya quieren más y más juguetes y les gusta presumir sus juguetes. La avaricia está allí presente. Papás que presumen la carrera de sus hijos porque en esa carrera habrá buena lana, habrá buenos ingresos. La avaricia está allí presente. Mira cómo nos gusta presumir. Presumimos nuestra ropa, presumimos nuestros zapatos, presumimos hasta nuestra comida. En verdad, la comida, algo que va a entrar al vientre y va a ser desecho. Y hay gente que está dispuesta a medir su estatus por lo que se come, lo que se pone, lo que viste. Preferimos ropa y zapatos de marca, porque la marca es estatus, la marca nos da cierta popularidad, la marca nos dice que una persona tiene para comprarse en cierta ropa de prestigio. Y menospreciamos la ropa barata, decimos, ay no, se viste del tianguis. Pues ¿cuál es el problema si te vistes con ropa del tianguis? Admiramos el poder adquisitivo de los ricos y animamos a nuestros hijos, hijo, estudia algo que te deje, no vayas a acabar ahí de empleado, no vayas a acabar ahí de albañil. ¿Y cuál es el problema si acaba de albañil? Bueno, detrás de estas muchas expresiones podemos ver que se deja asomar este elefante de la avaricia. Muchos hogares, muchas casas están teniendo problemas porque la avaricia se ha colado y ha empezado a ocupar espacio donde debería estar principalmente el amor a Dios, la dependencia de Cristo y la confianza en Él. Mira, Jesucristo es el que dijo allá en Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 21, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Nota lo que está diciendo Jesús?
La avaricia tiene que ver con mirar tus bienes y mirar la abundancia de tus bienes como si fuera lo más importante en la vida. Y si tú miras el contexto, esto lo dice Jesús tan pronto como acaban de venir a él un par de hermanos que se están peleando por la herencia. ¿Te das cuenta? Hermanos peleando por la herencia que dejó papá. ¿Te suena? ¿Has conocido familias así en nuestros días? Peleándose por quién se va a quedar con esto o aquello que dejó papá. Uno podría decir, qué hermanos tan malos peleándose por la herencia. Sí, pero detrás de esos hermanos debió haber habido una crianza. Un papá que antes de partir les debió haber inculcado a esos hijos que la abundancia de los bienes no constituye la vida en sí. ¿Te das cuenta? Podríamos estar criando a nuestros hijos más en un patrón de avaricia que en una perspectiva bíblica de los bienes que poseemos. Y en este pasaje, en Lucas 12, Jesús refiere una parábola respecto a un hombre que ya tenía bastante, que tiene suficiente y que empieza a hacer planes y planes para la vida. Él dice, voy a destruir estos graneros que tengo porque pues puedo construir unos mayores. Y se dice a sí mismo, alma, tienes guardados muchos bienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero entonces Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa es la esencia de la avaricia. Y un hogar donde hay planes para el futuro, donde hay planes para el éxito de un negocio, un hogar donde animamos a nuestros hijos a echarle ganas en la escuela para que tengan un prometedor futuro, pero no les enseñamos a invertir en la eternidad, no les enseñamos a ocuparse de su salvación. Es un hogar que le ha dado cabida a la avaricia. Si te das cuenta, Jesús no está hablando de personas inmorales, no está hablando de personas que están robando a la gente, no está hablando de secuestradores ni tampoco de charlatanes. Está hablando simplemente de personas que viven para los bienes temporales, que viven tratando de acaparar más en este mundo, pero que no están tan interesados en pensar en asuntos como la eternidad y la salvación de su alma. De eso tenemos mucho en nuestros días. Hogares donde lo que importa es el futuro, el porvenir, el éxito, la prosperidad, pero no importa a sí mismo la eternidad, la salvación y la devoción a nuestro Señor. La avaricia hace eso. ¿Qué es entonces la avaricia? Pues es el estilo de vida de alguien que solo quiere ganar más y más, tener más y más, acumular pertenencias y ganancias, disfrutar de los bienes que ha podido alcanzar, dejando en segundo lugar a Cristo. Cristo termina siendo finalmente un accesorio, un complemento, pero no el todo de la vida. Y yo me temo que muchos hogares así están siendo formados y muchos padres así están criando a sus hijos para ver al Señor como un accesorio, para ver a Cristo como un recurso eventual, pero no como lo más importante en la vida. Mira, en la Biblia la avaricia es mencionada una y otra vez, no solo como amor al dinero, sino en sus muchas ramificaciones: la vanidad, la vanagloria de la vida, el buscar primeramente lo terrenal y no ocuparse del reino de los cielos, el afán y la ansiedad, la queja. Todos estos asuntos están enraizados en la avaricia. Así es que cuando hablamos de avaricia, hablamos del estilo de vida que pone en primer lugar los bienes materiales, temporales, y donde Cristo es apenas un accesorio o un recurso eventual. No hablamos entonces solo de dinero, sino de todo aquello que tiene que ver con nuestras posesiones, con nuestras ganancias, que sí, se mide finalmente en términos de dinero, pero tiene que ver más con aquello que atesoramos más que a Dios, aquello que termina usurpando el lugar de Dios. Y es que Dios quiere ser el centro de nuestra vida y no está peleado
con que tengamos posesiones, pero sí tiene un gran problema si nuestras posesiones, nuestras pertenencias se vuelven más importantes que Dios. Así es que hablemos un poquito bíblicamente acerca de las posesiones. Debemos reconocer que nuestras posesiones vienen de un Dios misericordioso. A final de cuentas, todo lo que tenemos, todo lo que usamos, todo lo que comemos, todo lo que vestimos, viene de la mano misericordiosa de nuestro Dios. Es Dios quien provee, no solo del dinero, sino de la fuerza con la cual podemos realizar nuestro trabajo, de la salud con la cual podemos hacer nuestras labores. Piensa cuán fácil sería para Dios quitarnos el trabajo, la salud, la fuerza, la inteligencia, la creatividad. Pero no, Dios nos ha dado todo aquello con lo cual obtenemos el fruto de nuestro esfuerzo. Es de Dios de quien viene todo bien. Nuestras posesiones vienen de Dios. Y por eso decía, Dios no está peleado con nuestras posesiones. Dios no está peleado con que tengamos una vida lo más cómoda posible. Dios no está peleado con que tengamos buena comida, buena ropa, una buena casa. De hecho, en Deuteronomio capítulo 8, Dios le dice a su pueblo, allá el pueblo de Israel, que Él estaba dispuesto a meterlos en una buena tierra, una tierra abundante donde hay leche y miel, vaya, donde hay prosperidad, donde hay bastante fertilidad. Iban a tener buenas casas. Deuteronomio 8:10 dice incluso así: comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Ves? Dios está diciendo, te vas a dar una buena vida en el lugar donde yo te voy a llevar. Pero les hace una advertencia a partir del versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y enorgullezcas tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Nota lo que está diciendo Dios. Te voy a tratar muy bien, te voy a llenar de bendiciones, te voy a proveer bienestar y prosperidad, pero no vaya a pasar que se llene tu corazón de orgullo y que te olvides que todo esto viene de mí. Y es lo que tenemos que hacer, mirar nuestras pertenencias y reconocer que todas ellas vienen de la mano generosa de nuestro Dios. El versículo 18 de Deuteronomio 8 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios. El momento en que usted llega a su trabajo y tiene salud para realizar sus labores ahí en su empleo, es un buen momento para acordarse de que es Dios quien le ha puesto en ese lugar y quien le provee de lo necesario. El momento en el que usted recibe su cheque de su quincena, el momento en que usted va al supermercado y puede comprar ropa y comida para sus hijos, es un buen momento para acordarnos, Dios es quien nos provee. No somos nosotros los que nos merecemos tantas bendiciones. No es por méritos, no es porque sea nuestro derecho, sino que es un privilegio de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Nuestros hijos tienen que aprender a ver las cosas de esta manera también. Todo cuanto tenemos, todo cuanto disfrutamos en esta tierra es un privilegio. Es un beneficio de Dios. Es Dios quien da, es Dios quien decide hasta qué punto nos provee. Muchas veces lo hace abundantemente y otras veces lo hace solo con lo necesario, pero en todo momento debiéramos estar agradecidos y considerar que si no fuera por Dios, no tendríamos nada de eso. Así es que nuestras posesiones son regalos de un Dios misericordioso. Veamos así nuestras posesiones, y de esta manera la avaricia podrá ser erradicada con mayor fuerza de nuestros corazones, porque cuando entiendes que todo viene de Dios, sabes que todo depende de Él, sabes que estás en sus manos tranquilo,
y tienes paz de afanes innecesarios y no tienes que estar midiéndote por cuánto tienes o cuánto dejas de tener. Sabes que Dios te ama independientemente de su situación. Así es que la avaricia no tiene tanto espacio en un corazón que confía en que es Dios quien nos provee de lo necesario. Así es como tenemos que mirar nuestras posesiones, como provenientes de un Dios misericordioso y proveedor. Ahora también hay que considerar que nuestras posesiones son bienes temporales. Es un hecho que por más buenas que sean las cosas, por más calidad que nos puedan asegurar, los bienes temporales se devalúan, se desgastan, se acaban y finalmente se quedan aquí. Cuando nosotros los dejemos, a lo mejor alguien más los va a disfrutar. Por eso deberíamos tener la misma actitud que tuvo Job. En Job capítulo 1, versículo 21, él reconoce que así como vino desnudo del vientre de su madre, así también se irá desnudo. El día que perdió todo en esta tierra, él pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Son temporales. Se van a acabar, se van a desgastar. No nos aferremos, por lo tanto, a ellas. Mira, yo estoy agradecido con Dios de que a nuestro hijito Axelito, el pequeñito de la casa, apenas tiene 3 añitos, le compramos solo un par de zapatos. La lógica es que un niño de 3 años pues no camina mucho, no anda del tingo al tango, entonces no necesita más que un par de zapatos, y cuando ese par de zapatos se desgaste, pues compraremos otros con la ayuda de Dios. Pues sabes qué agradecido estoy con el hecho de que mi hijo solo tiene un par de zapatos, porque en esta cuarentena, en esta pandemia que hemos estado 5 meses ya sin salir, esos zapatos ya no le quedan. Y me preguntaba yo, ¿qué hubiera pasado si me aloco y le compro 4 pares de zapatos, 5 pares de zapatos? Habrían sido un desperdicio, porque ahorita en 5 meses ya le creció el piecito y ya esos zapatitos pues quedaron de adorno, porque ya pasó. Son bienes temporales, se desgastan, se acaban, nos dejan de quedar, y por eso tenemos que cuidar cómo miramos nuestras posesiones. Si nuestra riqueza se encuentra en la abundancia de los bienes que poseemos, las palabras de Jesús nos reprenden. La vida del hombre no consiste en eso. No te deberías preocupar tanto por acaparar aquí en la tierra, sino por poner tu mirada en lo eterno, y tu tesoro mayor debería ser Cristo. El hermano Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:4 nos recuerda que para los cristianos nuestra herencia, la herencia que nosotros esperamos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, se encuentra en los cielos. Así es que debemos mirar nuestras posesiones así y ayudar a nuestros hijos y a nuestra familia a no aferrarse a esas posesiones. Se descomponen, se acaban, se desgastan, se terminan. Bueno, qué bueno que las pudimos disfrutar, pero hay que también aprender a soltarlas. No son lo más importante. Y algo más que hay que decir: nuestras posesiones, así como vienen de Dios y debemos estar conscientes de que vienen de un Dios misericordioso, y así como son temporales y por eso no debemos aferrarnos a ellas, nuestras posesiones van a ser un problema si no aplicamos sabiduría. Porque para poder administrar lo que tenemos en la vida, aquellas cosas que podemos adquirir a lo largo de nuestros años, necesitamos sabiduría. Así lo dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nota eso. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Necesitamos adquirir inteligencia para poder administrar esa casa, para poder decidir si compramos esto o aquello, para poder invertir en lo que realmente importa, para ocuparnos de esta vida temporal. Necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia. Si no aplicamos esta sabiduría, vamos a terminar con serios problemas. Y mira, hoy no vamos a hablar de este elefante, te lo voy a anunciar con
con anticipación, pero hoy no vamos a hablar de este elefante en particular, que es otro de los elefantes que da lata en muchos hogares, que es la falta de administración. ¿Cuántos hogares no conoces que están ahogados en deudas, que le deben a esta, a aquella y a la otra agencia, que pidieron un préstamo para salir de deudas porque ya estaban con préstamos en otros lugares y entonces solo se trata a veces de pedir para salir de deudas, que ya tienen empeñado el aguinaldo de este año? Imagínate, empeñaron el aguinaldo, es decir, se comprometieron con dinero que no tenían pensando, ay, para diciembre me repongo. Y no consideraron que hay cosas que acontecen, como esto que estamos viviendo, una pandemia que ha dejado a muchas personas sin el ingreso para su familia, que dejó a muchos sin empleo, o que hizo que a muchos les recortaran el sueldo porque pues no alcanzaba. ¿Y qué haces con el auto que ya sacaste y lo sacaste a 10 años? ¿Y qué haces con la ropa que no necesitabas, pero como la viste de oferta, pensaste que era fácil darle tarjetazo? ¿Y qué pasa con ese celular que compraste? Ya tenías uno, funcionaba bien, pero salió el modelo nuevo y quisiste el modelo nuevo y dijiste, sí lo pago. Y no te diste cuenta que en realidad era poco sabio endeudarse. ¿Te das cuenta? Faltó inteligencia, faltó sabiduría. Hablaremos de eso en otro episodio. Hoy estamos hablando principalmente de la avaricia, pero es aquí donde lo uno lleva a lo otro. La falta de piedad nos lleva a poner nuestra mirada y a atesorar otras cosas que no son Dios. Y la avaricia va a traer otros males consigo. Así es que no hablamos de un elefante, si te das cuenta. Hablamos de muchos elefantes que a veces se cuelan al hogar. Sabiduría. Dice Proverbios 4:7, adquiere sabiduría sobre tus posesiones. Y no se trata de mirar las posesiones como algo malo, ¿ok? No se trata de decir, entonces hay que deshacernos de toda la ropa y de nuestro auto y no hay que poner unos buenos muebles en casa porque todo eso está mal. No. No se trata de tener una vida lo más miserable posible. Nosotros estamos en contra, como cristianos, estamos en contra de equiparar la riqueza como lo más importante de nuestra vida, como más importante que Dios. No. La riqueza no es lo más importante, pero también estamos en contra de hacer de la miseria una virtud. La miseria no es una virtud. Es lamentable que una persona no tenga para comer, no tenga para vestir. Y creemos que Dios, si bien no nos ha asegurado que seremos magnates y millonarios, tampoco nos está ofreciendo una vida miserable. Es más, es Cristo el que nos dice que si Dios viste a la hierba del campo, si Dios le da de comer a los pajaritos, ¿cómo no nos dará a nosotros lo que necesitamos? Tenemos la promesa de Dios de que al menos qué vestir y qué comer nos será provisto. Y cuando una persona, fruto de su esfuerzo, fruto del trabajo que Dios le ha dado, tiene para poder adquirir bienes en esta tierra, no hay hasta allí nada de malo. De hecho, un pasaje como Eclesiastés 9 del 8 al 9 nos dice que debemos disfrutar estos beneficios que Dios nos da. Dice así Eclesiastés 9 del 7 al 8. Anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Mira lo que está diciendo Dios aquí. Come tu pan con gozo, ¿sí? Esa comida que puedes adquirir producto de tu trabajo, disfrútala, cómela, para eso es. Bebe tu vino, o bueno, en aquella época se bebía más vino, ahora bebemos, agua de sabor, agua de frutas, Coca-Cola, lo que sea, con alegre corazón. Esto le agrada a Dios. Dios nos bendice, hermanos, para que tengamos una vida lo más sencilla y cómoda posible. Por eso incluso el versículo 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Otra forma de decirlo es, usa tu ropa bonita. Esa ropa que a veces queremos sacar solo para los días especiales. No, póntela seguido. A lo mejor no vas a poderla usar en la próxima fiesta. A lo mejor ya no te va a quedar para la próxima ocasión. Usa tu ropa buena ahora que puedes. Mira cuánta gente
tendrá que conseguirse ropa nueva tras esta pandemia, porque yo no sé, o ya no nos va a quedar, o ya se habrá echado a perder, pero la ropa de muchos ha quedado allí en el closet y a lo mejor ya no va a salir de allí. No, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Viste bien, en la medida de lo posible. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Es decir, arréglate, peínate, perfúmate, vístete, maquíllate. Ten una vida lo más cómoda posible. Dios no está en contra de eso. Pero no pongas tu mirada principalmente en las posesiones. He allí el gran desafío que tenemos. Esta tensión entre disfrutar las bendiciones que Dios nos da, pero cuidarnos de no hacer de ellas un sustituto de Dios. Este es el llamado que nos hace Dios. No hacer de la abundancia de los bienes que poseemos algo que compita por nuestra devoción, la cual debe pertenecer solo a Cristo. Así es que necesitamos sacar a ese elefante, ¿sí? En nuestra familia la avaricia se ha incubado. Si ese elefantote de la avaricia es el que domina nuestra agenda, nuestras prioridades, nuestro mayor tesoro, entonces debemos sacar ese elefante de allí. No existimos para los bienes, existimos para Dios. Dios nos da los bienes y debemos considerarlo entonces como el dador de ellos, como el autor de toda bendición, pero debemos cuidarnos de no hacer de nuestros bienes un sustituto de Dios. ¿Cómo combatimos la avaricia? Bueno, vamos a resumirlo rápidamente en algunos principios. Necesitamos combatir la avaricia confiando en Dios. Nuestra confianza no puede estar en las cosas materiales. Nuestra confianza no puede estar en las cosas que poseemos. Jesús advierte a sus discípulos que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mateo capítulo 6, versículo 8. Antes incluso de que se lo pidamos. Entonces tengamos cuidado con aquellas cosas que decimos que necesitamos, ¿sí? A veces la palabra necesidad es como una manera de disfrazar lo que es en realidad solo un capricho. Personas que tienen un celular que funciona bien, que está bastante bueno, opera bastante bien, pero dicen, necesito un nuevo celular. No, no lo necesitas. Personas que ya tienen 3, 4, 5, 6, 7 pares de zapatos, teniendo solo un par de pies, pero tienen muchos zapatos y dicen, necesito otros zapatos. No, no los necesitas. Necesito un auto, necesito una casa nueva, necesito unas vacaciones. No, Dios sabe de qué cosas realmente tenemos necesidad. Y confiamos en que Él lo proveerá a su debido tiempo. Y por eso mismo podemos experimentar confianza. Y por eso también podemos saber que estamos amparados, bendecidos, bien provistos, sin darle lugar ni al temor ni a la duda. Dios nos cuida, Dios es, a final de cuentas, quien nos guarda. No podemos poner nuestra confianza en los bienes materiales. Y hay de todo, Hay desde quien pone su confianza en los bienes materiales en forma de comodidad, ¿sí? Están cómodos cuando tienen buena ropa, están cómodos cuando tienen un buen auto. Se quedan sin dinero y viven en estrés, viven en ansiedad. Hasta aquellos que hacen incluso de los bienes materiales una justificación, como aquellos que dicen, no, yo no voy a esa clínica tan baratita, esa clínica, ahí se muere la gente, yo quiero ir a la clínica de prestigio. ¿Te das cuenta que la salud se ha vuelto un negocio últimamente? No compro el medicamento genérico porque ese no cura, compro el de marca porque el medicamento caro, ese sí me sana. ¿En quién está poniendo su confianza esta persona? ¿En quién está confiando alguien que piensa que si algo cuesta mucho es más seguro, que si algo cuesta mucho es más efectivo? Por supuesto, hay muchas veces que lo barato sale caro, pero hay otras veces que las cosas son simplemente baratas. No necesitamos buscar lo más caro, no necesitamos buscar lo que es de marca, de prestigio, lo que es VIP. No vivimos confiando en lo material. Y no deberíamos extraer ni nuestra confianza, ni nuestro refugio, ni nuestro bienestar solo de cuánto tenemos, cuánto poseemos.
Debes recordar que la raíz de todos los males, según 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, poner nuestra confianza en el dinero o en las cosas que adquirimos con el dinero van a llevarnos a extraviarnos de la fe, de esta confianza en Dios, de esta devoción sincera, de esta dependencia. Así es que tengamos cuidado con esto. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios, no en cuanto poseemos. Lo que poseemos es una bendición, pero aun si no poseyéramos esas cosas, podríamos y deberíamos vivir tranquilos, satisfechos, amparados, sabiendo que quien cuida de nosotros es nuestro gran Dios. La avaricia se combate teniendo confianza en Dios, aquel que sabe lo que realmente necesitamos. La avaricia se combate en contentamiento. Gran parte de la avaricia encuentra su alimento, su sustento en nuestra queja, en nuestros afanes. Personas que ya tienen bastantes bendiciones, pero en vez de agradecer las bendiciones, se la pasan quéjese y quéjese y quéjese de lo que no tienen, de lo que no les gusta, de lo que les falta. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que es importante buscar el contentamiento. 1 de Timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 8 le dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque mira, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, satisfechos, alegres. ¿Cuántos hogares hay que están intoxicados de queja, de amargura, de falta de contentamiento? No porque no tengan, porque este no es un asunto de tener o no tener. El contentamiento lo puede tener alguien que tiene comida suficiente y también alguien que apenas tiene una tortilla con frijolitos. El contentamiento es un asunto del corazón. El contentamiento viene cuando miramos las cosas a la luz de la eternidad, porque mira, a la luz de la eternidad da igual si tenemos zapatos nuevos o zapatos viejos. A la luz de la eternidad da igual si comes huevo o si comes caviar. A la luz de la eternidad no es tan importante en realidad si tu auto es último modelo o si tu auto es modelo antiguo. Pero lo que nos falta es contentamiento. Lo que nos falta es bendecir a aquel que nos da lo que necesitamos en esta vida y estar satisfechos. Y cuando estamos satisfechos y cuando estamos operando en contentamiento, estamos echando fuera los afanes, la ansiedad y la avaricia. Hay mucha gente que vive afanada y sus afanes son producto de haber caído presas del consumismo. Quiero más. Esto que hoy visto ya es de la temporada pasada. Este auto ya llevo con él 10 años. Esta casa ya necesita una remodelación. Ay, mis muebles ya no me gustaron porque ya no son la tendencia de ahorita. Ese auto funciona bien. Esos muebles cumplen con su propósito, nos podemos sentar bien en ellos. Esa ropa cumple con su propósito, cubre la desnudez. Lo que falta no es más, lo que falta es contentamiento. No más ropa, no otro auto, no otra casa. Bueno, si Dios quiere dárnosla, qué bueno, pero nos falta contentamiento. Quien no es contento con lo que ya tiene, no estará contento ni aún teniendo todo el oro del mundo. Hablamos de un asunto de corazón. Y sabes, necesitamos considerar cuánto de esto es realidad en nuestra casa. Escucha las conversaciones en tu hogar. ¿Cuántas de las conversaciones en tu hogar tienen gratitud, están saturadas de contentamiento? ¿Y cuántas veces la conversación se torna solo un asunto de quejarse y amargarse por lo que tenemos, por lo que no tenemos? Hay que tener cuidado con la queja, porque la avaricia se alimenta de ello. Y ese elefantote nos causa muchos problemas. Recuerda que los hijos de Eli, Ofni y Finés, aunque trabajaban en el tabernáculo, no conocían a Dios.
Y cuando no conocemos a Dios, otra cosa va a ser el centro de nuestro corazón. Nuestro tesoro va a estar en alguien más. Así es que debemos asegurarnos que nuestra familia, nuestros hijos, entiendan que fuera de Dios no hay felicidad, no hay gozo, no hay bienestar. Animarlos a que vivamos en gratitud, apagar toda queja, toda conversación que gira en torno a la ingratitud. Tratar de ejercitar en realidad el contentamiento. Ayudarle a nuestra familia a vivir en contentamiento. Y entonces estaremos echando fuera la avaricia. Necesitamos confiar más en Dios, necesitamos vivir en contentamiento, necesitamos ejercer la gratitud, porque la avaricia se combate con gratitud. Mira, el Salmo 127 lo citamos en el podcast anterior. Decía que si el Señor no edifica la casa, todo lo que hagamos será en vano. El siguiente salmo, el Salmo 128, dice así en el versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Nota esa última frase. Cuando comieres el trabajo de tus manos, o sea, el fruto de tu esfuerzo, bienaventurado serás y te irá bien. Nuevamente aquí está Dios prometiendo bienestar y prosperidad a su pueblo. Ahora, lo que quisiera señalar es que ambos salmos, tanto el 127 como el 128, si tú lo buscas en tu Biblia, son cánticos graduales. Cánticos graduales. Son cánticos que se entonaban cuando la gente iba de su lugar donde vivían al templo. Esto lo hacían al menos 3 veces al año. La gente subía a Israel a celebrar las fiestas. Y en el transcurso, en el camino, no hay estéreos para escuchar música, no hay celulares para ir viendo un programa, pues la gente aprovecha para también ir alabando a Dios. El camino, el trayecto se convierte en un viaje devocional. La gente va cantando alabanzas a Dios. Parte de estas alabanzas son estos cánticos graduales, cánticos de ascensión, porque van subiendo a Jerusalén. Bueno, me parece interesante que estos cánticos hablen de asuntos tan cotidianos como la familia, como el trabajo, que es el fruto de tus manos. La gente iba a darle gracias a Dios por ser el que edifica su casa, por ser el que bendice su trabajo. Eso es acción de gracias. Presentarnos delante de Dios y reconocer que aquello que tenemos en casa, aquello que obtenemos como fruto de nuestro esfuerzo, vino de Dios. Y sabes, nadie iba con las manos vacías. Todos llevaban ofrendas, sacrificios y primicias para presentarlas delante de nuestro Dios. En nuestra actualidad, la iglesia tiene esta costumbre, la iglesia a la cual pertenezco y a la cual pertenecen muchos también, de apartar una porción de nuestros ingresos como una muestra de cuánto dependemos de Dios y no de nuestros bienes temporales. Le llamamos diezmo. Dividimos nuestro ingreso en 10 partes y una 10ª parte la colocamos al servicio de nuestro Dios. Porque la iglesia pues tiene sus gastos, nuestra comunidad de fe tiene sus propias cuentas y esta es una manera en la cual nos solidarizamos para juntos participar del ministerio. Sabes, cada vez me doy más cuenta que un corazón lleno de avaricia no estará dispuesto a desprenderse de nada que considera que es suyo. Y es aquí donde muchos discuten sobre este tema. Y mira que el tema de este podcast no es precisamente el diezmo. Pero fíjate, cuando la gente discute acerca del diezmo, muchas veces se ponen en el plan de que no, pues que no es bíblico, que no hay un orden en la Biblia, no hay un mandamiento que diga que debes dar tu diezmo. Y lo que me parece interesante es que cuando alguien discute sobre el diezmo, no es porque piense que sea importante dar más,
sino porque piensa que dar el 10% es muy alto, piensa que es mucho. Nadie discute sobre el diezmo porque piense que es poco. La mayoría discutiremos sobre el diezmo porque nos parece demasiado. Claro, no nos parece demasiado cuando se trata de nuestra ropa, de nuestra salida al cine, de la ida a un concierto. No nos parece tan alto ese precio cuando hablamos de los zapatos o de nuestro smartphone o de nuestro pago de el Netflix, el Spotify y cualquier otro servicio. ¿Te das cuenta? Estamos muy dispuestos a gastar en nosotros, pero no estamos dispuestos a desprendernos por algo que simplemente va a ser de beneficio pues para la comunidad de la cual formamos parte. Y aquí quiero aclarar, a lo mejor alguien pensará, bueno, usted es pastor, a usted le conviene hablar del diezmo. No, sabes, cualquier día de estos te invito a nuestra iglesia y te explicamos cómo incluso los pastores, al menos en nuestra denominación, los pastores también diezmamos. También batallamos con la avaricia, y desprendernos de un poco de nuestros bienes para apoyar la obra es una forma de batallar contra la avaricia. Es una forma práctica de demostrar que no dependo tanto del dinero como de aquel Dios que es quien me da la salud, el trabajo, el bienestar para producir estas cosas que disfruto. Entonces, no estoy haciendo aquí un argumento a favor del diezmo nada más, sino solo poniendo un poquito el dedo en un asunto. ¿Cómo es que nos cuesta tanto desprendernos de algo cuando no va a ser un beneficio directamente para nosotros? No lo pensamos así. Como no es algo que me voy a poner, no es algo que voy a comerme yo, no es algo que yo voy a disfrutar, me parece demasiado alto. Sí, lo que pasa es que la avaricia tiene muchos rostros. Esta gente, la gente del pueblo de Israel, aprendió que la única ocasión en que te presentarías con las manos vacías delante de Dios sería cuando Dios no te hubiera dado nada. Pero ¿sabes qué? Este Dios tan misericordioso, tan abundante y proveedor, nunca dejaría a su pueblo con nada. Como creo que tampoco nos ha hecho a nosotros. Ciertamente hemos atravesado por dificultades, por pruebas. A lo mejor en esta época, en esta temporada, no estamos precisamente en la abundancia, no estamos como para comer todos los días lo que nos gusta. No es sabio en estos tiempos agarrar deudas. Debemos cuidar con sabiduría nuestros bienes. Pero Dios no nos ha dejado abandonados. No hemos tenido, espero, que mendigar pan. No hemos tenido que andar desnudos. Estamos realmente bien. Y con la ayuda de Dios podemos esperar que pronto las cosas estén poniéndose mejor. Pero lo que necesitamos es vivir más con gratitud que con queja. Más con dependencia de Dios que en avaricia. Más dispuestos a honrar a Dios con nuestros bienes que a hacer como que somos los dueños y señores de ellos y vivir de una manera egocéntrica e idolátrica hacia nuestras posesiones. Mira, de esta manera lo dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Nosotros estamos llamados a confiar en que este Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nuestros bienes son una bendición. Si se reducen, el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Si se aumentan, debemos aplicar mayor sabiduría todavía. Hemos de ser el pueblo que confía en Dios y no en los bienes temporales. Necesitamos ser la clase de hogar donde nuestros bienes son agradecidos, donde nosotros disfrutamos nuestros bienes con gratitud de corazón, pero también donde administramos nuestros bienes con sabiduría, poniendo toda nuestra confianza en Dios, no quejándonos, no afanándonos, sino ejercitando la gratitud y el contentamiento. Animemos a nuestra familia a no poner la mirada solo en lo temporal, a no poner la mirada solo en lo material. Mira,
cierro rápidamente con la historia de Ofni y Fines. Ellos eran avaros también. Tal como nosotros tenemos problemas con la avaricia, ellos también tenían problemas con la avaricia. Su avaricia no era tan sofisticada, en realidad su avaricia giraba en torno a la comida. Parece que les gustaba servirse cantidades grandes de carne. Hoy nosotros somos más sofisticados. Ponemos un interés mayor a lo mejor en los autos, en los teléfonos, en la ropa, en la apariencia física, en la comida todavía, pero a lo mejor no solo en la cantidad de comida, pero sí en la vanidad. La vanidad alimentada por el consumismo, bolsos, zapatos, ropa, artículos. Y sabes, hay que preguntarnos hasta qué punto los padres somos cómplices y patrocinadores de la avaricia de nuestros hijos. Y lo digo porque Elí en gran parte fue cómplice de esa avaricia de sus hijos. Cuando Elí muere, allá en 1 de Samuel 4:18, se nos da un pequeño comentario acerca de la complexión de Elí. Dice que Elí, al escuchar la noticia de que sus hijos habían muerto en batalla, se cayó hacia atrás. Él estaba algo así como meciéndose en su silla, se desnucó y se murió. Pero dice el versículo 18 de 1 de Samuel 4 que él era un hombre no solo viejo, sino pesado, es decir, gordo. Dirás, ¿y eso qué tiene? Bueno, mi hermano, yo sé que en nuestro contexto ser gordo es bastante normal. Yucatán es uno de los estados donde tenemos más problemas de obesidad, pero en aquella cultura, en aquel contexto, debes recordar que solo las personas que comen en abundancia están gordas. Solo alguien que puede atiborrarse de mucha comida puede estar gordo. ¿Y por qué estaba Elí gordo? Bueno, pues porque comía bien. ¿Y por qué comía bien? Pues en gran parte porque sus hijos eran los que llegaban a la casa con mucha carne. ¿Te acuerdas? Lee toda la historia. Ese Ofni y Fines eran los que agarraban tanta carne como podían de los sacrificios, deshonrando a Dios, dándole más importancia al vientre que al servicio a su Señor. Y Elí lo sabía porque veía una mesa servida en abundancia. Y en vez de reprender a sus hijos por agarrar más y más carne, participaba de esta comida. De allí que el pasaje nos haga esta mención. Algo así como, date cuenta, Elí fue parte del problema. Vio que sus hijos ambicionaban más la carne que el servicio a Dios. Vio que sus hijos caían cada vez en una mayor y mayor avaricia y no les estorbó. Lo mismo debe servir como advertencia para nosotros. Si ves que tus hijos le dan más importancia a lo temporal que a lo eterno, si ves que tus hijos valoran más la apariencia que el corazón, oye, ves que tu hija puede pasarse horas y horas maquillándose y haces como que no pasa nada, permites que en nombre de los estudios tu hijo desatienda asuntos como el servir en el hogar, no hace nada en casa porque él se está preparando para su carrera. Hace 5 meses todavía nos congregábamos cada domingo, pero los hijos a veces decían que porque están estudiando, porque están haciendo tareas, no pueden congregarse. Es decir, están justificando la falta de devoción porque están alimentando la ambición por otras cosas. Hay ahí un problema. ¿Qué tan culpables somos los padres de eso? Cuando hay lugar para el cine, para los paseos, para las fiestas, pero no hay lugar para la devoción y para la piedad. No podemos hacer como que no lo vemos. No podemos pensar como que estaremos libres de culpa. Si no les enseñamos a nuestros hijos que los bienes materiales son secundarios, que la apariencia es efímera, que nuestra estancia en esta tierra es temporal, no nos asombre que vivan patrones de avaricia, de materialismo y de vanidad. En gran parte, los padres somos responsables de hablarles del Dios que es más importante que los bienes materiales, de estorbarles
en toda esa vanidad y todo ese materialismo, estorbarles, no dándoles gusto en realidad, sino mostrándoles que Cristo debe ser nuestro principal tesoro. Es importante entonces que nos demos cuenta de que ese elefante está en muchos hogares. Hay mucha avaricia y no necesitamos alimentarla más. Necesitamos sacar a ese elefante. Lo haremos ejercitando la gratitud, ejercitando el contentamiento, pidiendo sabiduría y poniendo a Dios por encima de cualquier bien temporal. Proverbios 30 del 8 al 9 es una oración que requiere valor para expresarla delante de Dios. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Se necesita valor para hacer esta oración, porque no estamos pidiendo ni la riqueza ni la pobreza, sino lo necesario. Tal oración es posible hacerla cuando Cristo es nuestro todo en todo, cuando es su gracia la que nos sostiene, cuando es su poder del cual dependemos, cuando es su voluntad en la cual podemos descansar. Si nuestro mayor tesoro es Cristo, no importa la ropa que usemos, no importa la marca de nuestros zapatos, no importa si esta tarde comes en el mejor restaurante o si solo hay para comer frijoles con totopos. Sea lo que sea, estaremos contentos, daremos gracias a Dios. Hemos venido desnudos del vientre de nuestra madre, volveremos desnudos a la presencia de nuestro Dios. Lo importante no es cuántos bienes podemos poseer en esta tierra. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros apuntamos a tener nuestra riqueza fundada en Cristo. Si Cristo es nuestro todo en todo, entonces nosotros estaremos bien. Saquemos ese elefante de casa. No alimentemos la avaricia. Busquemos estar contentos y satisfechos solo en Cristo. Y entonces veremos un hogar cada vez más bendecido, cada vez más dirigido por nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos guarde.